Bueno, antes de ponernos a analizar esto prácticamente, les dejo escrito un poco lo que dijimos recién. Más allá de la cantidad de raíces, es importante analizar la multiplicidad de esas raíces. ¿Qué significa? Multiplicidad significa, diga, de alguna manera, cuántos factores anula esa raíz. O, que sería lo mismo, cuántas veces un número es raíz. Por ejemplo, si ustedes tienen un polinomio g de x, que es x menos 1 al cubo, o sea, en vez de estar dado de forma polinómica, ya está factorizado, porque ¿esto qué es? X menos 1 por x menos 1 por x menos 1. ¿Cuáles son las raíces? Si tiene grado 3, va a tener 3 raíces. ¿Cuáles son? ¿Qué valor anula este factor? 1. El 1. Este. 1 también. 1, este, el 1. ¿Qué significa? Que el 1 en esta función es una raíz triple. Tiene multiplicidad 3. El 1 anula a 3 factores de esa función. O sea, el 1 es una raíz triple. O sea, si yo contesto el conjunto de ceros de esta función, tiene un solo elemento. ¿Eso significa que tiene una sola raíz? No, tiene 3 raíces. Lo que pasa es que las 3 coinciden en un solo valor, eso es cierto. Y que tenga, y digamos, la multiplicidad de esa raíz impacta en el gráfico, ya vamos a ver. ¿Pero se entiende? O sea, por ejemplo, acá les pongo otra factorizada. ¿Ven por qué cuando uno analiza desde la expresión factorizada es como mucho más fácil? Supongamos que ustedes tienen este polinomio. Que también es grado 3. O sea, va a tener 3 raíces. Si esto lo desarrollan, es lo mismo que tenerlo así. Entonces, ¿una raíz cuánto es? Menos 2. Menos 2. Por ejemplo, anularía este factor. Y 5. Otra, 5. ¿Y esta? 5 también. 5. ¿Qué significa? El conjunto de ceros, en este caso, va a tener 2 elementos, menos 2 y 5. Pero el 5 es raíz doble. El 5 es raíz doble. Y el menos 2, simple.
¿Y en qué me importa la multiplicidad en esto? Porque justamente cuando una raíz, si bien es el corte con el eje X, la función puede cortar rebotando, o sea, puede, yo tengo acá el eje X, viene, supongamos que acá está el 5, y supongamos que la función viene de arriba, y en vez de atravesar, como es de multiplicidad 2, como es multiplicidad par, rebota. Y el gráfico, bueno, hará algo así. Y en menos 2, que es multiplicidad impar, atraviesa. Vamos a ver, porque no analicé los signos ni nada, puse cualquier cosa. Es una manera de decir que en este punto va a rebotar, no sé si desde arriba o si va a rebotar desde abajo. Eso todavía no lo sé. Tengo que analizar la positividad y la negatividad. Y en este va a atravesar. ¿Cómo? De allá para acá o de abajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no lo sé. Eso me lo va a dar analizando el conjunto de positividad y negatividad. Pero me interesa que entiendan qué significa la multiplicidad de una raíz y que el conjunto de ceros no necesariamente coincide la cantidad de elementos con los grados, porque puede pasar esto, que una raíz sea doble. También puede pasar esto. Por ejemplo, una m de x que sea x menos 3 por x cuadrado más 4. Fíjense que si yo hago la distributiva de esta, nos queda x por x cuadrado, x cubo, x por 4, 4x, menos 3x cuadrado, 3 por 4, 12. Fíjense, me quedó cambiado de lugar acá, para que me quede ordenado el cubo, el cuadrado, lineal y término independiente. Fíjense, ¿qué grado es este polinomio? 3. Bien. Ahora, ¿este factor se puede anular con algún número real? ¿Hay algún número real que elevado al cuadrado me dé menos 4? 2 y menos 2. Si yo hago 2, 2 al cuadrado me da 4, no me da menos 4. Y si hago menos 2 al cuadrado también da 4. Elevado al número par. ¿Qué sucede? Si nosotros quisiéramos factorizar esto, que es una expresión cuadrática, nos va a pasar que si queremos calcular Bhaskara, nos va a pasar que el radicando de la raíz de la fórmula nos va a dar negativo. O por ejemplo, si lo queremos, si queremos ver cuándo esto da 0, nos va a quedar x al cuadrado igual menos 4. ¿Cuándo un número al cuadrado nos da negativo? Nunca, dentro de los números reales. ¿Se entiende? Fíjense que si acá aplicamos raíz me va a quedar módulo de x, pero de este lado me va a quedar raíz de menos 4. Y esto en los reales no está definido, no puedo hacer una raíz cuadrada de un número negativo. No existe. Entonces, esta no se puede factorizar. Esta juntamente va a ser una de las parábolas que no corta el eje X, va a ser una parábola así. Y acá va a estar el 4. No va a cortar nunca en ningún valor real al eje X, justamente porque no tiene solución dentro de los números reales, tiene solución dentro de los números complejos. Bueno. ¿Y a este factor con qué valor lo puedo anular?
3. Poner 3. ¿Esto qué significa? Tiene grado 3. Significa que tiene 3 raíces. Pero x1, la primera raíz, es 3. Bárbaro. Y las otras dos pertenecen a los números complejos. Entonces, el conjunto de ceros tiene un solo elemento, 3. A pesar de que el polinomio es grado 3. O sea que el polinomio sea de grado 3 no significa que voy a tener 3 raíces reales. Puedo tener 3 raíces reales distintas, puedo tener 3 raíces reales iguales, o sea, una raíz triple, y que el conjunto de ceros tenga un elemento también, como en uno de los ejemplos que pusimos. Puedo tener 3 raíces reales donde una es simple y la otra es doble, como el ejemplo anterior, y puedo tener también este caso, en donde tengo una sola raíz real y 2 complejas. Y vamos a ver qué pasa gráficamente con cada una de ellas. Bueno, más allá de esto, esta es la introducción para que sepan que todo eso hay que estudiarlo. Ahora vamos a meternos de lleno en esta. Díganme ustedes por dónde empezarían. Acuérdense que para analizar todo tipo de función hay que estudiar el conjunto de ceros, o sea, las raíces, o sea, igualar la función a cero, terminamos teniendo que resolver una ecuación, y el conjunto de positividad y negatividad, resolviendo una inecuación, o analizándolo, entendiendo esta función como el producto de funciones más simples, que fue un poco lo que vimos la clase pasada. Bueno, ¿por dónde empezarían? Por las raíces, profe. Bárbaro. ¿Y cómo calculo al menos una raíz? Y empiezo para bajarle un grado y puedo aplicar el completar cuadrados y ahí sacarle las raíces, ¿no? Completando cuadrados. Primero sacándole un grado. ¿Y cómo le quito un grado? Habíamos visto la semana pasada Ruffini. Bien, pero para aplicar Ruffini necesito una raíz. Necesito un número que ya sepa que la función ahí me da 0. Está bien lo que decís. Pero necesito ese valor. Y ese valor se sacaba con el teorema de Gauss, que yo les había dicho, Claro, traten de usamos buscarlo y Gauss. por lo que vamos a ver. Claro. Entonces, vamos a ordenarnos. Primero, el teorema de Gauss permite saber posibles raíces. Posibles. Porque sean, porque no. ¿Qué me dice el teorema de Gauss? Me dice, buscar los divisores del término independiente. ¿Quiénes son los divisores de menos 6? Más menos 6, ¿quién más? 3 y 2. Siempre consideren positivo y negativo. Sí. Más menos 2 y más menos 1, que el 1 es divisor de todos. O sea, tengo 8 divisores de menos 6. Y me dice calcular los divisores del coeficiente principal. En este caso es 1, por suerte. Entonces el único divisor que tiene 1 es más menos 1. Ahora, ¿qué me dice el teorema de Gauss? AC. Supongamos que a estos los llamo P y a estos los llamo Q. Hace todos los posibles P sobre Q. O sea, tengo que hacer
6 dividido 1, 6 dividido menos 1, 3 dividido 1, 3 dividido menos 1. Pero ¿qué pasa? Cuando divido por 1 por menos 1 me está dando exactamente estos mismos 8 números. Entonces, en este caso, justo nos quedan estos 8, no es tan grave. O sea, dentro de estos 8 tengo posibles raíces. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos. Ahora no queda otra, hay que probar con alguno de estos 8 números. ¿Con cuál quieren probar? Entonces ahora se prueba. Se prueba hasta encontrar uno tal que P en ese valor nos dé 0. ¿Con cuál quieren probar? Con el 6. ¿Con quién? Con 6. Bueno, no sé. Sí, del 6. Vamos a ver. ¿Con el 6? Sí, con el 6. Bueno. Hay que hacer 6 al cubo, más 2 por 6 cuadrado, menos 5 por 6, menos 6. 6 al cubo, no tengo idea. 216. Más 6 por 6, 36, por 2 nos da 72. Esto nos da menos 30, menos 6. Esto no va a ser 0, pero no importa. 216 más 72 menos 36 nos da 252, que no es 0. Así que 6 no es raíz. Descartamos 1. ¿Con cuál quieren probar? Y así. Yo voy a probar con el más chico, porque a mí me gusta hacer cuentas fáciles. Si ustedes quieren probar con los más grandes, prueben. Voy a probar con 1. 1 al cubo, 1. Más 2 por 1 cuadrado, 5 por 1 es menos 5, menos 6. Esto nos da menos 11 más 3. Nos queda menos 8. No es 0. El 1 no es raíz. Pruebo con P en menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Menos 1 por menos 5, más 5. Menos 6. Y esto nos da menos 7 más 7, 0. Bien. Encontramos una raíz. El menos 1 es raíz. ¿Qué significa que sea raíz? Que divide al polinomio, profe. Bien. En realidad, que x menos esa raíz dividen al polinomio, no la raíz sola. Espera. ¿Qué significa que x menos x1 es raíz? Significa dos cosas. Por un lado, que p en x1 es igual a 0. O sea, p en menos 1 es 0. Y por otro lado, significa que p de x yo lo puedo escribir como x y el opuesto de la raíz por otro polinomio de un grado menor que no conozco. Ay, casi tiro todo por el cable.
repetir esto último que dijo, por favor? Sí, es clave esto, porque uno es como que está automatizado en hacer el mecanismo, pero no se entiende muy bien qué es lo que están haciendo cuando hacen Ruffini o cuando hacen esas cosas. Polinomio, un grado menor al original. P de X. Que un valor sea raíz significa que anula al polinomio. Y significa que yo ese polinomio lo voy a poder factorizar de una manera en donde uno de sus factores seguro va a ser X y el opuesto de esa raíz. ¿Por qué? Porque si yo pongo X y el opuesto de esa raíz, me aseguro que cuando lo reemplazo la X por la raíz, se anula este factor. En este caso en particular, en vez de poner X menos X1, voy a poner X menos menos 1, o sea, termina siendo más 1. ¿Se entiende? Si la raíz es menos 1, se pone X y el opuesto de la raíz. ¿Por qué? Porque yo necesito que al reemplazar la raíz en este factor se me anule. Ustedes acuérdense siempre de eso. Siempre. Que si la raíz es 5, entonces tengo que poner X menos 5, porque yo al reemplazar la X por 5 necesito que se anule. Entonces, acá voy a poner el opuesto de la raíz para que cuando pueda reemplazarlo, se anule. Y acá me va a quedar este HX. Bueno, nosotros necesitamos saber este otro factor. O sea, sabemos que la expresión polinómica extendida es esta. Y sabemos que lo vamos a poder factorizar con un factor que va a ser este, porque encontramos una raíz. Una manera de encontrar este HX es con Ruffini, o la otra manera es planteando una división de polinomios normal. Entonces, necesitamos calcular el otro factor, h de x. Entonces, fíjate que hx va a salir de hacer p de x dividido x más 1. De ahí sale el otro factor. Entonces, esta división es lo que me resuelve Ruffini. Ruffini es un método práctico para dividir polinomios. Lo que hace Ruffini es justamente calcular el cociente, o sea, el resultado de dividir un polinomio dividido otro polinomio de este tipo, del tipo lineal. Entonces, vamos a quedarnos con este renglón. Sabemos que un factor es x más 1 y nos falta encontrar el otro factor que va a ser un h de x, que siempre va a ser un grado menor que el original, porque le estoy sacando un polinomio lineal de grado 1, entonces acá me va a quedar con un grado menos. Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. División de polinomios. Voy a poner p de x dividido x más 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé x cubo?
X cuadrado, profe. Bien. Cuando multiplico esto por todo el divisor, digamos. Acuérdense, dividendo, divisor, cociente, y lo que nos dé acá es resto. Entonces, x cuadrado por x, x cubo. X cuadrado por 1, x cuadrado. Y acá, como en cualquier división, se realiza la resta. Es la cuenta de dividir tradicional, nada más que en vez de con números, con expresiones algebraicas. Entonces, acá esto se anula. Y acá nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuántas x cuadrado nos quedan? Una. X cuadrado. Y acá es como si fueran todos ceros. No tengo nada. Entonces, menos 5x menos 0, menos 5x, menos 6 menos 0, menos 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé x cuadrado? Por x solo. X por x, x cuadrado. X por 1, x. Restamos. Se anulan. Menos 5x menos x me da menos 6x. Acuérdense. Menos 6 menos 0, menos 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé menos 6x? Por menos 6. Menos 6x, menos 6 por 1, nos queda 0. Y está bien, porque habíamos dicho que el polinomio va a ser divisible por esto, o sea que el resto tiene que ser 0 cuando haga la división. ¿Qué es esto que nos dio la cuenta de dividir? H, profe. H de X. Bien, h de x. Entonces, acá vamos a poner el segundo factor es x cuadrado más x menos 6. Vamos a chequear acá y hacerlo con Ruffini. Esto mismo. Ustedes encontraron una raíz que era menos 1, ¿verdad? Acá la voy a anotar. x1 era menos 1. Perdón, ahí. Ruffini. Y acá es división de polinomios, división común. Ruffini me dice, ubica acá una raíz conocida. Por eso siempre tengo que empezar por el teorema de Gauss, salvo que me den de dato que algún valor ya es raíz. Yo necesito, para usar Ruffini, necesito una raíz que conozca, o sea, un valor exacto en el que al reemplazarlo me dé 0. Bueno, ya la tengo, es menos 1. Acá arriba se ponen los coeficientes del polinomio completo que quiero dividir. ¿Qué significa completo? Que si de golpe yo acá tuviera un polinomio que es así, en donde falta, por ejemplo, el término lineal, en el lugar del término lineal tengo que poner 0. Entonces hay que ponerlo de manera completa. Entonces tengo que poner coeficiente de las x al cubo, 1, porque es el número que está ahí. Coeficiente de las x al cuadrado, 2. Coeficiente de las x solas, menos 5. Coeficiente, el término independiente, menos 6. ¿Qué dice el método? El método dice, baja este primer número, multiplica por menos 1 y ubicalo en la columna al lado. O sea, 1 por menos 1, menos 1. Luego, suma, columna a columna, 2 menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 5 más menos 1, menos 6. Menos 6 por menos 1, 6. Cuando hago esta suma, nos da 0. Siempre esto último que nos dé acá va a ser el resto de la división. Y estos
coeficientes de un polinomio un grado menor que el original. O sea, si lo tengo que armar, si el original está al cubo, esto va a ser 1 por x cuadrado más 1 por x menos 6. Bien escrito es x cuadrado más x menos 6. Lo mismo. O sea, Ruffini lo que hace es una forma práctica de hacer esta cuenta de dividir. ¿Se entiende? Entonces es, primero busco con el teorema de Gauss, o si tienen suerte y el ojo afilado y de golpe probaron con un número al azar y les dio 0, genial, ya tienen la raíz. Con la raíz aplican Ruffini o hacen la división de polinomios armando el factor como x y el opuesto de la raíz. Ahora, ¿qué pasa? Este polinomio no está del todo factorizado. Tengo todavía que ver si este factor, que es una cuadrática, o sea, yo acá podría interpretar que esta función cúbica es el producto de una función cuadrática por una lineal. Pero bueno, si la puedo escribir de una manera más sencilla, esa cuadrática, mejor. Porque acuérdense que nosotros tenemos que resolver inecuaciones para calcular positividad o para estudiar mejor la función. Bueno, ¿cómo quieren factorizar esta? Como ustedes quieran. Pueden usar Bhaskara, pueden completar cuadrados, o pueden usar incluso Ruffini. Por ejemplo, ¿hay algún valor en donde se den cuenta que esto se va a anular? ¿Se dan cuenta o no? ¿Con qué valor podría anularse? 2, profe. Probamos con 2. 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. Menos 6, 0. O sea que la segunda raíz va a ser 2. ¿Qué significa? Tenemos este factor y a este yo lo voy a poder escribir como x y el opuesto de la raíz y un factor que no conozco. Un t de x que no conozco y lo tengo que conocer. Entonces puedo hacerlo con Ruffini. Ahora el polinomio que voy a dividir es este, o sea, 1 por x al cuadrado más 1 por x menos 6. Acá ubico una raíz conocida, que es 2, bajo, sumo, resto. Y estos son los coeficientes de un grado menor al polinomio que estoy dividiendo. O sea, si este era de grado 2, este va a ser de grado 1. Entonces va a ser 1 por x más 3. O sea, x más 3. Entonces, esto nos queda x más 1 por x menos 2 por x más 3. Y ahí está del todo factorizada. ¿Quién es la tercera raíz? Menos 3, profe. Bien. Entonces, fíjense, menos 1 me anula este factor. El 2 me anula este factor. Y el menos 3 me anula este factor. Esta función tiene un conjunto de ceros de 3 elementos, porque tiene 3 raíces, las 3 reales, y las 3 con multiplicidad 1, o sea, 3 raíces simples. Entonces, el conjunto de ceros es menos 3, menos 1, 2.
tiene 3 raíces reales simples. Simples porque anulan un solo factor cada una. Si un valor anulara 2 factores es doble, si un valor anulara 3 es triple y así. Bueno, de acá a acá, en vez de hacerlo con Ruffini, podrían haberlo hecho con Bhaskara tranquilamente, pero tienen que tener control de lo que hacen. Fíjense que con Ruffini el resultado son los coeficientes directos del otro factor. En cambio, con Bhaskara ustedes no calculan coeficientes de factores. Con Bhaskara ustedes calculan raíces. Entonces, no tienen que perder el control que cuando usan Bhaskara, calculan raíces, entonces cuando arman los factores, tienen que pensar en el valor opuesto de esa raíz. En cambio, cuando usan Ruffini, el resultado son directamente los coeficientes del factor. Entonces, ojo con eso, porque es conceptual. No es un error de signo así nomás. O por distracción. Bueno, una vez que tienen factorizado el polinomio, voy a limpiar un poco. Nos queda que P de X es X más 1 por X menos 2 por X más 3. Y vamos a poner acá el conjunto de ceros era menos 3, menos 1 y 2. Bueno, ¿qué sucede? Para analizar positividad y negatividad tendríamos que resolver la inecuación de esta función factorizada. Esperen que voy a cerrar y volvemos a conectarnos. Aunque sea 10 minutos más para terminar esto.